Las palabras de Isabela cayeron sobre la mesa del almuerzo del domingo con el peso de una sentencia de muerte. Elara, he estado pensando. Ese bungalow tuyo se está deteriorando. Es un desperdicio. Voy a venderlo para comprar una casa de vacaciones en Aspen. Es lo que tu hijo hubiera querido. Lo dijo mientras se ajustaba la servilleta de lino en el regazo, su voz tan calmada y controlada como sus uñas perfectamente cuidadas. No me preguntó, me informó, como si estuviera decidiendo desechar un mueble viejo. En ese instante, el zumbido del océano allá afuera pareció detenerse. Sentí el peso de mis 78 años, de los recuerdos construidos en cada tabla de madera de esa casa, y del luto por mi hijo, que ella usaba como arma. Pero debajo del dolor, algo nuevo surgió. Por primera vez en años de humillación silenciosa, la tristeza en mi pecho dio paso a una llama fría y decidida que se encendió. Ella no lo sabía, pero en ese preciso momento, no había sellado mi destino, sino el suyo. La mañana siguiente al anuncio de Isabela nació gris, reflejando el estado de mi alma. Me senté en mi gastado sillón en el porche, el mismo lugar donde mi esposo, Richard, solía leer el periódico. El olor a sal y madera antigua era el perfume de toda mi vida, un duro contraste con la fragancia estéril y cara que emanaba de la mansión de cristal y mármol de Isabela, a pocos metros de distancia. Mis manos, nudosas por la artritis, temblaban sobre la taza de té. Cada crujido del suelo bajo mis pies parecía susurrar sobre el fin inminente. Ella me veía como una carga, una pieza de mobiliario a ser descartada junto con la casa. Yo era una reliquia inconveniente en su mundo de lujo y apariencias, y el agotamiento que sentía era tan profundo que casi me convencía de que tenía razón. Fue entonces cuando lo vi. Mateo, mi joven jardinero, cuidaba con una dedicación casi artística mis rosales. Era un inmigrante mexicano, un muchacho de 20 y pocos años que trabajaba de sol a sol para mantener a su familia. Su dignidad silenciosa siempre me conmovió. Trataba cada flor como un tesoro, a diferencia de Isabela, que veía su propio jardín impecable solo como un escenario para sus fiestas. En ese momento, la puerta de la mansión se abrió e Isabela salió, impecable con su conjunto de gimnasia de diseño, el móvil presionado contra la oreja. Sus ojos recorrieron la propiedad con un aire de desdén, como una reina inspeccionando un territorio que ya la aburría. Bastó un instante para que su mirada encontrara un fallo en su perfección. Un único pétalo de rosa, llevado por el viento desde mi jardín, había aterrizado en su acera de mármol blanco. La vi detenerse en medio de la llamada. ¡Tú!, le gritó a Mateo, que estaba de espaldas, a decenas de metros de allí. El muchacho se giró, confundido. «¡Esto es basura! Tu desorden está ensuciando mi casa. Te pagan para limpiar, no para esparcir tu suciedad por ahí. ¿Es tan difícil hacer un trabajo simple bien? ¿O es que tu gente solo entiende de pereza?» La humillación fue pública, cruel y desproporcionada. Mateo solo bajó la cabeza, el rostro sonrojado, y fue rápidamente a recoger el pétalo solitario con las manos. No dijo una palabra, pero su silencio avergonzado gritó más fuerte que cualquier respuesta. Ver aquella escena rompió la inercia que el dolor había instalado en mí. La crueldad que Isabela me destinaba en privado la derramaba sobre cualquiera que considerara inferior. Aquel joven, con su pureza y su trabajo honesto, estaba sufriendo la misma opresión. Proteger mi hogar ya no era solo preservar mis recuerdos. Se convirtió en un acto de defensa de la dignidad contra la arrogancia. La llama que se encendió el día anterior ahora era una hoguera. Mientras Isabela entraba en su coche de lujo y desaparecía por la calle, me levanté. Mis manos dejaron de temblar. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. La guerra no se libraría con gritos, sino con la pluma y el papel, y la primera batalla comenzaría ahora. Mi difunto esposo, Richard, y yo compramos este terreno cuando la carretera era poco más que un sendero de tierra, y el sonido de las olas era más fuerte que el de cualquier motor. Construimos el bungalow con nuestras propias manos.
Recuerdo el peso del martillo, el olor a pino nuevo bajo el sol de California y la sensación de feliz agotamiento al final de cada día. No éramos ricos. Éramos solo dos personas con un sueño sencillo. Esta casa no fue comprada. Nació de nuestro sudor, de nuestro esfuerzo y, sobre todo, de nuestro amor. La vida floreció dentro de aquellas paredes. Nuestras primeras fiestas eran con sillas y platos que no combinaban, pero la risa era abundante. El marco de la puerta de la cocina todavía guarda las marcas de lápiz que registraban la altura de Daniel en cada cumpleaños, una escalera de recuerdos que subía hacia el techo. Sobrevivimos a tormentas de invierno que hacían temblar las ventanas y a crisis financieras que nos dejaban despiertos por la noche. En cada dificultad, el bungalow era nuestro puerto seguro, nuestro refugio. Era el testigo silencioso de todo nuestro viaje, un miembro de la familia hecho de madera y clavos. Daniel creció con la sal en el pelo y la arena en los pies. Aprendió a surfear en las olas que rompían a pocos metros de nuestro porche, y su pasión por la arquitectura nació al observar la estructura simple, pero sólida, que sus padres habían levantado. Soñaba con construir casas que tuvieran alma, como la nuestra. El bungalow no era solo su hogar, era su musa, el origen de sus ambiciones y de su carácter amable. Él veía el valor en las cosas que el dinero no podía comprar, una lección que, desafortunadamente, no tuvo tiempo de enseñar a la mujer con la que se casó. Cuando Daniel nos presentó a Isabela, ella era un estudio de perfección. Traía el vino favorito de Richard a la cena, recordaba el nombre de mi autor preferido y escuchaba nuestras historias con una atención que rozaba la devoción. Elogiaba cada rincón del bungalow, llamándolo auténtico y lleno de alma. Su adoración por Daniel parecía el tipo de amor que toda madre sueña para su hijo. Mirando hacia atrás, veo que su actuación fue impecable. No se estaba enamorando de una familia, estaba estudiando un objetivo. La primera señal, tan sutil que casi la ignoré, llegó meses antes de la boda. Le mostré un móvil de conchas que Daniel y yo hicimos cuando era pequeño, una pieza tosca, pero llena de afecto. Isabela lo tocó con la punta de los dedos y dijo con una sonrisa forzada: «¡Qué sentimental! Quizás deberíamos guardarlo en una caja para protegerlo del polvo, ¿no?» En ese proteger, oí la palabra esconder. Fue una sugerencia pasajera, rápidamente cubierta por un cumplido, pero la frialdad permaneció en el aire por un instante. El día de su boda, en una recepción lujosa que contrastaba con nuestra sencillez, Isabela miró desde el balcón del salón hacia nuestro bungalow a lo lejos. La oí decir a un invitado rico: «Es una propiedad con un potencial increíble, una joya en bruto esperando ser pulida». No dijo «el hogar donde mi marido creció», sino «una propiedad». En ese momento, bajo las luces de la fiesta, yo no era la madre del novio, era la residente de un futuro activo financiero. La noticia del accidente de coche que se llevó a Daniel fue una fractura en la estructura de mi mundo. Mi luto fue una implosión silenciosa, un agujero negro que se tragó toda la luz y el sonido. El luto de Isabela, por otro lado, fue una actuación espectacular. Era ruidoso, público y lleno de gestos dramáticos. Mientras yo me recogía en las sombras de mi bungalow, ella se convertía en el centro de atención, la joven viuda trágica. Con una eficiencia aterradora, tomó el control de todo, desde el funeral hasta los documentos, tratándome con una piedad condescendiente que apenas ocultaba su prisa por asumir el control. Poco después del funeral, anunció que se mudaría a la casa de inversión que Richard y yo poseíamos en la colina, una propiedad más grande y moderna. «Necesito espacio para respirar, para procesar mi dolor», dijo. La mudanza fue rápida. Las conversaciones sobre nuestros recuerdos fueron reemplazadas por mi futuro y la seguridad del patrimonio que Daniel me dejó. Yo, paralizada por mi propio dolor, permití que rediseñara el mapa de nuestra familia, colocándome en una pequeña isla aislada, mientras ella reclamaba el continente. La primera humillación pública llegó en una de sus fiestas en la nueva casa. Al presentarme a un grupo de sus nuevos amigos ricos, dijo con una sonrisa indulgente: «Esta es el Ara,
la madre de mi difunto esposo. Vive en ese bungalow rústico de ahí abajo. Uno de los invitados intentó ser amable y empezó a preguntarme por mis rosas, pero Isabela lo interrumpió. «Oh, cariño, no lo aburramos con historias de jardinería. La nueva bodega es mucho más interesante». Me dejó allí, una pieza de museo en exhibición. La segunda fue más sutil, pero igualmente cortante. Durante una de sus reformas, me mostró una paleta de colores para la sala de estar, llena de grises fríos y beiges estériles. «¿Qué te parece?», preguntó, un simulacro de inclusión. Sugerí un tono crema más cálido, que me recordaba la luz del sol de la tarde. Isabela se rió, un sonido agudo y despectivo. «Oh, Elara, qué idea tan adorable. Pero es tan... de los 90. Mantengamos el plan, ¿sí?», lo dijo delante del decorador, rebajándome de matriarca a una anciana con gustos anticuados. La humillación final, antes de mi decisión, llegó de forma anónima y brutal. Había hecho una sopa, pensando en llevársela, un gesto de paz, de familia. Al acercarme a su puerta, la oí al teléfono, la voz nítida a través de la ventana abierta. «Sus costes son una carga que necesito gestionar», le decía a un asesor financiero. «Necesitamos optimizar los recursos que toda esta situación genera». Ya no era la madre de su difunto esposo. Era una situación, un coste a optimizar. La sopa se enfrió en mis manos. Ver a 1900, Mateo, mi jardinero, sufrir una humillación tan parecida días después, fue la chispa que encontró el barril de pólvora. Su crueldad no era solo para mí, era su modo de operar en el mundo, una enfermedad que esparcía sobre cualquiera que considerara inferior. El dolor silencioso que había estado tragando durante años se solidificó en una rabia fría y cristalina. Proteger mi hogar ya no era un acto de nostalgia, era un acto de guerra por la dignidad, la mía y la de personas decentes como Mateo. Esa misma tarde subí las escaleras hacia el desván. Cada escalón crujía bajo mis pies, no con el peso de mi edad, sino con el de mi resolución. El aire estaba cargado con el olor a polvo y tiempo, lleno de los recuerdos que tanto temía y ahora necesitaba como arma. Ya no estaba huyendo, estaba en una misión, buscando en los archivos de mi pasado la llave para asegurar mi futuro. Mi búsqueda era metódica, no desesperada. Era una archivista en busca de un documento específico. Finalmente, encontré el baúl de metal de Richard. El óxido del cierre cedió con un chasquido. Dentro, encontré la escritura de mi bungalow, pero fue lo que estaba a su lado lo que hizo que mi corazón se detuviera. Era la escritura de la mansión de Isabela, y grapada a ella, una nota con la caligrafía inconfundible de mi marido, clara como el día. La casa de la colina es un préstamo familiar revocable, no un regalo. La posesión final e irrevocable pertenece a Elara Vargas. En ese instante, el aire del desván pareció eléctrico. La guerra no estaba perdida. Acababa de cambiar de rumbo. Aquel viernes por la mañana no necesité reloj. Sentí la llegada del enfrentamiento en la forma en que el viento soplaba desde el mar. Un poco más frío, un poco más insistente. Me senté en el porche, en mi sillón de mimbre, con una taza de té de manzanilla. Había una extraña paz en mí. Las grandes batallas de la vida, reflexionaba, rara vez se libran con el ruido de los cañones. La mayoría de las veces ocurren en porches soleados, con el sonido de las olas de fondo, y se ganan con palabras susurradas que tienen el peso de sentencias. El sonido llegó primero, el rugido de un motor potente y agresivo, rasgando la tranquilidad de la calle. Era el coche de Isabela, un sonido que había aprendido a asociar con su presencia invasiva. Era el sonido de la riqueza impaciente, que no pedía paso, sino que lo tomaba. Cada vez que lo oía, sentía una pequeña vibración de discordia en el aire, como una nota, equivocada en una sinfonía perfecta. Hoy, sin embargo, el sonido no me intimidó. Sonó como el heraldo de un fin necesario. El descapotable se detuvo bruscamente frente a mi portón. El sol de California brilló en la pintura cara, haciéndola parecer una joya hostil.
Las puertas se abrieron en una sincronía arrogante. Primero Isabela, luego el hombre que la seguía, un lobo con un traje bien cortado. Se movieron con la certeza de quien cree que el mundo les pertenece. Cada paso sobre mi acera de piedra una afirmación de su propósito. Los observé acercarse, no como una presa, sino como una estudiosa de la naturaleza, observando a los depredadores en su hábitat. No llamaron a la puerta. La simple idea de pedir permiso para entrar en mi espacio les era extraña. Se detuvieron frente a mí, bloqueando mi vista del jardín. Isabela llevaba un vestido blanco, de corte tan afilado que parecía un arma. El hombre a su lado, el agente inmobiliario, tenía una sonrisa fija y profesional que no llegaba a sus ojos, que ya escudriñaban la propiedad. Miraba las vigas de madera, la línea del tejado, la vista del océano, y casi podía oír las cifras sumándose en su cabeza. El ARA. La voz de Isabela cortó el aire. Este es el señor Price. Ha venido a hacer la tasación para una venta rápida. Te pido que cooperes y no nos compliques las cosas a todos. La frase fue dicha con una dulzura venenosa, la misma que usaba para aislarme en las fiestas o para menospreciar mis opiniones. Era la voz de la tiranía disfrazada de razón. Cada palabra fue un recordatorio de por qué estaba sentada allí, esperando ese preciso momento. El señor Price me ofreció un saludo casi imperceptible, su atención ya capturada por lo que él veía como mercancía. Sus ojos pasaron por encima de mí como si fuera parte del mobiliario, un obstáculo temporal para su trabajo. Estaba demoliendo mentalmente mi hogar, derribando las paredes llenas de recuerdos de Daniel, calculando el valor de un terreno donde la risa de mi marido aún resonaba. En esa mirada, vi la profanación de todo lo que era sagrado para mí. En respuesta a toda aquella agresión silenciosa, hice el gesto más simple. Levanté mi taza de té hasta los labios. El leve tintineo de la porcelana contra el platillo fue el único sonido por un instante. Un pequeño acto de civilidad en medio de una invasión bárbara. Era un recordatorio, quizás más para mí misma, de que pertenecía a ese lugar, a esa calma. Ese sorbo de té fue mi primera línea de defensa. Una muralla invisible contra su vulgaridad. Me temo que los señores han perdido el viaje, dije finalmente. Mi voz salió sorprendentemente clara y firme, sin el temblor que temía. Las palabras flotaron en el aire, tan fuera de lugar en su tranquilidad, que por un segundo, ni Isabela ni el agente parecieron procesarlas. Se miraron, una chispa de confusión en sus rostros antes seguros. La primera en recuperarse fue Isabela. Soltó una risa corta, un sonido agudo y despectivo. No seas ridícula. Él hará. Tus jueguitos de senilidad no funcionarán hoy. El señor Price tiene una agenda ocupada. Su reacción no fue de ira, sino de puro desdén. La posibilidad de que yo pudiera tener algún poder real era tan absurda para ella que su primera respuesta fue tratar mi declaración como un síntoma de demencia. No es un juego, Isabela, respondí, manteniendo mi mirada fija en la suya. Es un hecho. La casa ya no está en venta. Hice una pausa antes de asestar el golpe. Porque la vendí ayer por la penny. Mañana. La palabra vendí salió de mi boca y golpeó el aire con la fuerza de una piedra. Fue el primer temblor sísmico en el mundo perfectamente controlado de Isabela. La incredulidad en su rostro se transformó en furia. El color subió por su cuello, manchando su piel pálida. ¿Qué tú qué? No puedes hacer eso. ¿Estás loca? Completamente loca. Su voz, antes controlada, ahora era estridente. Dio un paso adelante, el cuerpo tenso de rabia. Esta casa es parte del patrimonio familiar. No, tienes autoridad. Al contrario, dije, y la calma en mi voz pareció enfurecerla aún más. Tengo toda la autoridad. La casa siempre estuvo, y siempre ha estado, únicamente a mi nombre. Fue el primer regalo de bodas de Richard para mí, mucho antes de que tú existieras. No necesité tu permiso. Esta simple verdad legal fue un jarro de agua fría sobre su furia. La rabia seguía allí, pero ahora mezclada con una pizca de incertidumbre. Se recuperó buscando su arsenal más fiable, la intimidación. «Voy a llamar a mis abogados ahora mismo», siseó.
Anularán cualquier trato que una vieja senil como tú haya hecho. Probarán que eres legalmente incompetente para tomar decisiones. Te destruirán. La amenaza flotó entre nosotros, la promesa de una guerra legal fea y humillante. Fue en ese momento que el señor Price tomó su decisión. No era un abogado de familia. Era un vendedor. El olor a una disputa legal amarga y a titulares locales era veneno para los negocios. Con un murmullo sobre tener otro compromiso, retrocedió, dio media vuelta y caminó apresuradamente hacia el coche, abandonando a su clienta en el campo de batalla. Ver huir a su aliado fue la primera señal visible de que su poder se estaba desintegrando. Observé a la gente marcharse, y luego volví mi mirada hacia Isabela, que parecía momentáneamente perdida sin su cómplice. Usé su propia amenaza como puente para mi siguiente movimiento. Ya que estamos hablando de abogados y de decisiones legales, comencé, asumiendo el control total de la conversación. Quizás sea un buen momento para aclarar lo de otra propiedad. Su mirada se entrecerró. ¿De qué estás hablando? Me permití una larga pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta volverse casi insoportable. Entonces, dije las palabras. La casa de la colina, la mansión en la que vives, también fue vendida esta mañana. Si la primera noticia fue un seísmo, esta fue un cataclismo. Retrocedió tambaleándose, como si hubiera sido golpeada, físicamente. No, no, imposible. No puedes. Esa casa es mía, gritó, la voz quebrándose en una mezcla de pánico y furia. Es el legado de mi marido. Está a su nombre. Este era el núcleo de la mentira sobre la que había construido su vida. Y era hora de demolerla. No, Isabela. Nunca estuvo a su nombre. Y ciertamente nunca estuvo al tuyo. Dije, cada palabra cuidadosamente colocada. Richard la compró como una inversión, y la puso a mi nombre. Era un préstamo familiar, querida. Un lugar para que tú y mi hijo vivierais. Me incliné hacia adelante, mi voz ahora un susurro que cargaba más peso que todos sus gritos. Y tu codicia, tu crueldad y tu intento de quitarme mi hogar acaban de revocar los términos de ese préstamo. Me recosté. El veredicto final entregado. El silencio que siguió fue absoluto. Todo el fuego se apagó en Isabela. Su furia, su arrogancia, su postura de reina, todo se desmoronó en un instante. Se quedó allí, una estatua de shock, el rostro una máscara pálida de horror y comprensión. Sus ojos, antes tan penetrantes y calculadores, ahora estaban vacíos, perdidos. Era una reina destronada, despojada de su reino y de su armadura en una sola conversación. Miré a la mujer deshecha frente a mí, y no sentí triunfo. Sentí solo una tristeza profunda y el alivio abrumador del final. El fin del abuso, el fin del miedo, el fin del dolor. Era solo una cáscara vacía, llena de nada más que una codicia que la consumió por completo. A la mañana siguiente, su mundo terminaría de desmoronarse públicamente, y el mío, en silencio y con dignidad, finalmente recomenzaría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuemos con el vídeo. A la mañana siguiente, un silencio diferente me despertó. No era el silencio pesado de la soledad, al que me había acostumbrado, sino un silencio ligero, limpio. Era la ausencia de una presencia opresora, una quietud que llenaba los espacios donde antes había tensión. Por primera vez en años, mi primer pensamiento al despertar no fue de aprensión, sino de una calma curiosa sobre lo que traería el día. El aire que entraba por la ventana del dormitorio parecía, de hecho, más fácil de respirar. Fui a la ventana y miré la mansión en la colina. Bajo la luz de la mañana, parecía una cáscara hueca, un escenario de película abandonado tras la escena final. El césped perfectamente cortado ya parecía un poco menos arrogante, las ventanas oscuras como ojos vacíos. Pensé en cómo un lugar que había sido escenario de tanta soberbia y ruido podía volverse tan insignificante de la noche a la mañana. La riqueza de Isabela era una actuación, y sin el público y el poder, el escenario estaba simplemente vacío. El teléfono sonó sobre las 10 de la mañana. El nombre de una vecina notoriamente chismosa brilló en la pantalla.
Observé el aparato vibrar sobre la mesa, una convocatoria al circo de rumores que seguramente ya estaba en pleno apogeo. Dejé que sonara hasta que el silencio regresó. Fue una decisión consciente. Mi historia no se contaría en susurros maliciosos por encima de vallas bien cuidadas. Mi paz recién descubierta era un jardín privado, y no permitiría que las malas hierbas lo invadieran. Sabía lo que estarían diciendo. Para algunos, yo sería la vieja cruel que le robó a la pobre viuda. Para otros, la víctima que finalmente se vengó. La verdad, como siempre, era más silenciosa y compleja. Descubrí, para mi sorpresa, que su opinión no me importaba en absoluto. Durante años, viví bajo el peso de lo que los demás pensaban. Ahora, mi única audiencia era mi propia conciencia y la memoria honrada de mi marido y mi hijo. En mis últimos días en el bungalow, pasé horas en mi jardín. Toqué los pétalos aterciopelados de las rosas que Isabela tanto despreciaba. Olí la tierra húmeda. Observé a las abejas trabajando incansablemente. Cada flor, cada hoja, era un pequeño milagro de resiliencia. Aquel jardín me enseñó la lección más importante. Incluso, después del invierno más riguroso, la vida encuentra un camino para florecer de nuevo. Era un adiós sensorial, una forma de agradecer a la tierra que me dio tanto consuelo. A la hora de empacar, fui selectiva. Ignoré los objetos de valor y me concentré en aquello que tenía peso emocional. En una pequeña caja de madera, puse la última foto que nos hicimos los tres juntos, las gafas de leer de Richard, con las marcas de sus dedos, la primera concha que Daniel encontró en la playa, pequeña e imperfecta. No estaba empaquetando cosas, estaba curando mi pasado, eligiendo las pocas reliquias sagradas que formarían la fundación de mi futuro. El día de la mudanza, después de que los mozos se llevaran la última caja, volví a entrar en la casa vacía. El eco de mis pasos en el suelo de madera era el único sonido. Fui a la chimenea y puse allí un único capullo de rosa roja, recogido esa mañana. No era un gesto de tristeza ni de adiós, sino de continuidad. Era un regalo de bienvenida para la nueva familia, un deseo silencioso de que encontraran allí la misma felicidad que yo un día conocí. La primera vez que entré en mi nuevo apartamento, estaba vacío y olía a pintura fresca. Las enormes ventanas daban a las bulliciosas calles de la ciudad, un paisaje de energía y movimiento. No había el sonido del mar, pero había el sonido de la vida. Miré las paredes blancas y no vi un espacio más pequeño. Una reducción. Vi un lienzo en blanco, una oportunidad de pintar una nueva obra, con colores que yo misma elegiría. El ritual de desempacar fue lento y deliberado. Lo primero que puse en su nuevo lugar fue la fotografía de Richard y Daniel, en la mesita junto a mi sillón favorito. Luego, organicé mis queridos libros en las estanterías. Cada objeto encontraba su lugar, y con cada uno que posicionaba, el apartamento dejaba de ser un inmueble y se convertía, poco a poco, en mi hogar. El alma de una casa, me di cuenta, no está en su tamaño, sino en las historias que alberga. La reunión con el abogado Arthur, la semana siguiente, fue el verdadero comienzo de mi segundo acto. Su despacho, con sus libros de cubierta de cuero y muebles de madera oscura, era un santuario de dignidad. Cuando esbocé mi plan para la fundación, sus ojos arrugados brillaron. «El Ara», dijo, la voz llena de una emoción contenida. «Richard estaría inmensamente orgulloso, no del dinero, sino de ti, de la mujer en la que te has convertido». Pasamos horas definiendo la misión del Fondo Delegado Vargas. Insistí en que los criterios fueran más allá de las notas y los números. Buscaríamos chispa, resiliencia, bondad. Las becas no serían solo ayuda financiera, sino programas de mentoría. Los microcréditos para pequeños negocios vendrían con asesoría. No queríamos solo dar dinero, queríamos invertir en personas. Queríamos cultivar la dignidad que la codicia de Isabela intentó erradicar. El acto de firmar los papeles que crearon legalmente la fundación fue un momento de poder silencioso. Mi mano, que durante tanto tiempo tembló de estrés y artritis, estaba perfectamente firme.
La pluma se movía con un propósito claro. Cada letra de mi nombre parecía sellar no un documento legal, sino un pacto conmigo misma. Un pacto para transformar el mayor dolor de mi vida en el mayor propósito de ella. Días después, hice la llamada. ¿Mateo? Soy Elara Vargas. Hubo una pausa de sorpresa al otro lado. Señora Vargas, ¿ha pasado algo? Su voz estaba llena de una preocupación genuina. No, mi querido. Al contrario, me gustaría invitarte a almorzar. Hay algo que quiero proponerte. La vacilación en su respuesta revelaba a un hombre acostumbrado a esperar lo peor. Insistí amablemente, y aceptó. En el restaurante, un lugar sencillo y agradable, apenas tocó la comida, los ojos bajos, llenos de respeto y nerviosismo. Le conté sobre la fundación, sobre su propósito de dar una primera oportunidad a quien la merece. Entonces, hice la oferta, el primer préstamo empresarial para Paisajismo Dignidad y la primera beca de estudios para el colegio comunitario. Levantó los ojos y vi que estaban llenos de lágrimas. No pudo hablar por un largo momento. Luego, con la voz entrecortada, dijo la frase que se convertiría en el lema no oficial de nuestra fundación. Nadie había creído nunca en mí de esta manera. En ese instante, todo el sufrimiento de los últimos años pareció valer la pena, pues me llevó hasta aquel momento de pura y transformadora conexión humana. Las noticias de Isabela eran fragmentadas, como ecos lejanos de un barco naufragado. Una antigua vecina mencionó haber visto una foto suya en una red social, trabajando detrás del mostrador de una tienda de cosméticos en algún lugar del Medio Oeste. Estaba sin maquillaje, el pelo recogido sin cuidado, una expresión de cansancio en el rostro. No sentí alegría, ni pena. Sentí solo la fría lógica del universo. La consecuencia de sus actos no fue un castigo divino, sino una simple ecuación. Su identidad estaba construida sobre pilares de dinero, estatus y la admiración envidiosa de los demás. Cuando esos pilares fueron removidos, no quedó nada. Su caída no fue un evento, fue una revelación. La revelación de que, por debajo de toda la apariencia, siempre había estado vacía. Mi día a día, en contraste, se volvió rico en pequeñas alegrías. Empecé a trabajar como voluntaria en la biblioteca del barrio. Ayudar a un niño a encontrar un libro que encendía su imaginación me traía más felicidad que cualquier vista al océano. Hice amistad con otras voluntarias, mujeres con historias de vida fascinantes, con las que tomaba café y hablaba de libros, nietos y el mundo, nunca sobre el precio de los inmuebles. Una vez al mes, presidía la reunión del consejo de nuestra pequeña fundación. Sentada a la cabecera de una mesa modesta, leía las historias de jóvenes llenos de sueños, de inmigrantes luchando por una vida mejor, de madres solteras queriendo abrir un negocio en casa. Mirando sus rostros en las fotos de los formularios, veía mi nuevo jardín. Cada beca concedida, cada préstamo aprobado, era una semilla de esperanza que tenía el honor de plantar. Desde la ventana de mi apartamento, por la noche, veo un mar de luces. Cada luz es una casa, una familia, una historia. Ya no tengo la inmensidad del océano para mí, pero me siento conectada a un océano de humanidad. He descubierto que el verdadero legado no es lo que guardas para ti, sino lo que siembras en los demás. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino ser suficiente para marcar la diferencia. Y esa es una fortuna que nadie, nunca más, podrá quitarme. ¿Alguna vez has hecho un gesto de bondad que cambió la vida de alguien? Deja un corazón en los comentarios si también crees que el amor vale más que cualquier riqueza. Suscríbete al canal para más historias de segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio, si también crees en la bondad humana. Han pasado 3 años enteros. El tiempo, que antes se arrastraba en una sucesión de días grises, ahora vuela, lleno de un propósito que rejuvenece mi alma. Hoy el sol brilla con fuerza sobre el barrio La Esperanza, y el aire no huele a sal y melancolía, sino a césped recién cortado, pintura fresca y palomitas de un vendedor ambulante que sonríe a los niños. Estoy en la inauguración del Centro Comunitario Vargas,
y el sonido dominante no es el de olas solitarias, sino una sinfonía de vida, música, conversaciones animadas y, sobre todo, la risa cristalina de decenas de niños. Miro mi reflejo en el cristal de la puerta de entrada y veo a una mujer de 81 años. Las arrugas son más profundas, el pelo completamente blanco, pero hay una luz en mis ojos que la tristeza había apagado durante mucho tiempo. Mi espalda, antes encorvada por el peso de pérdidas y humillaciones, hoy está más recta. No es un milagro de la medicina, sino del alma. Liberar la carga del pasado, descubrí, es el mejor remedio para la postura. La mujer que me devuelve la mirada ya no parece frágil. Parece finalmente en paz. El centro en sí no es una obra de arquitectura extravagante, como la mansión de Isabela. Al contrario, su belleza reside en la sencillez y la función. Es un edificio de una planta, hecho de ladrillos cálidos y madera clara, con amplias ventanas que invitan a la luz a entrar. Hay una pequeña biblioteca, salas para cursos de capacitación, una cocina comunitaria y un salón donde la gente se reúne. En la entrada, una discreta placa de bronce dice: Centro Comunitario Vargas, en memoria amorosa de Richard y Daniel Vargas. Un lugar para crecer. Veo a Mateo cruzar el césped en mi dirección. El cambio en él es notable. El muchacho tímido de hombros encorvados ha dado paso a un hombre de negocios de 30 años, seguro de sí mismo y sonriente. Saluda a la gente por su nombre, estrecha manos, resuelve un pequeño problema con el equipo de sonido, con una autoridad tranquila. Las manos que un día fueron humilladas por un pétalo de rosa hoy dirigen una próspera empresa de paisajismo que emplea a otras 12 personas de la comunidad. Me entrega un vaso de limonada helada y se para a mi lado, siguiendo mi mirada hacia el parque infantil. ¿Recuerdas aquella mañana, Elara? ¿La del pétalo de rosa? Pregunta en voz baja, con una sonrisa en los labios. Le devuelvo la sonrisa. La recuerdo perfectamente. Creo que fue el pétalo más caro de la historia de California. Costó una mansión y financió todo esto. Ambos reímos. Una risa ligera, compartida, que reconoce el dolor del pasado, pero lo celebra como el suelo fértil de donde todo esto creció. Su mirada se vuelve hacia una niña que baja por el tobogán. Esa es la hija de Sofía, dice. Sofía abrió su servicio de catering con uno de nuestros primeros microcréditos. Es ella quien se encarga de toda la comida hoy. El negocio está despegando. Miro el puesto de comida, donde una mujer sonriente sirve a la gente con orgullo. Su felicidad es palpable. Esto no es un informe anual de una fundación. Es la vida real, cambiando justo delante de mí. Deberías estar tan orgullosa, Elara. Mira lo que has construido, dice Mateo, la voz llena de una admiración que todavía me conmueve. Sacudo la cabeza suavemente y pongo mi mano sobre la suya. No, mi amigo. No lo que yo construí. Lo que nosotros construimos. Esto fue construido por la memoria de mi marido, por el amor de mi hijo, por tu resiliencia y por el trabajo duro de decenas de personas como Sofía. La chispa pudo haber sido mía, pero el fuego es de toda la comunidad. En ese momento, una niñita con trenzas, la hija de Sofía, corre hacia mí. Me extiende su manita, en la que sostiene un diente de león un poco aplastado. Para usted, señora, dice con una timidez adorable. Me agacho para aceptar la pequeña flor como si fuera el diamante más raro del mundo. Es el regalo más hermoso que he recibido hoy. Gracias, cariño. Ella sonríe y vuelve corriendo al columpio. En este simple gesto, siento el reconocimiento más puro. Ya no soy la anciana solitaria del bungalow. Soy la señora del centro, una abuela honoraria de esta comunidad. Mi mirada se pierde en la escena. Pienso en las dos casas que dominaron mi vida. El bungalow, una fortaleza de recuerdos que, sin darme cuenta, me mantenía atrapada en el pasado. La mansión, una prisión de lujo que representaba un futuro de miedo y servidumbre. Ambas eran anclas. Lo que no entendía era que, para navegar, un barco necesita liberarse de todas las anclas. Solo entonces puede encontrar nuevas orillas. Hoy, no poseo nada más que un apartamento cómodo,
y los recuerdos que elegí guardar. Sin embargo, nunca me he sentido tan rica. Mi verdadera propiedad está en la risa de estos niños, en el éxito de Mateo, en la dignidad de Sofía. Está en el espíritu de este lugar. Tardé 81 años en entender que un hogar no es un lugar que posees, sino un lugar donde te necesitan. Y aquí, en este pedazo de suelo vibrante de esperanza, finalmente estoy en casa.